Cuando hago mis vídeos pongo normalmente toda la información que encuentre, pero a veces ya sea por olvido o descuido no menciono algunos datos. A continuación les hablaré de los productos que Trendmasters sacó para su primera línea del 94 que se me olvidó mencionar. Godzilla King of the Monsters Unleashed. Este fue el título de una mini historieta que se lanzó con las figuras de 25 centímetros, como las de Godzilla, Rodan y Ghidorah. Este es el único cómic que llegó por parte de Trendmasters en los 4 años de figuras lanzadas. Se los resumiré rápidamente. En una de las islas de Ogasawara, existe la llamada bizarra Isla de los Monstruos. Una isla que nunca había sido tocada por manos humanas hasta ahora, sin embargo unos codiciosos hombres habían llegado a la isla. Tiempo antes se habían llevado al huevo de Godzilla a la ciudad de Nueva York. Su siguiente paso en su plan sería conseguir el propio ADN de Godzilla, el cual yacía dormido bajo una montaña. Con ello crearían el arma biológica definitiva. Sin embargo no tuvieron en cuenta que al destruir la montaña donde este dormía no causaría su muerte y en cambio despertaría de su hibernación listo para liberar su furia. Godzilla mata a todos los humanos incluido a los empresarios, y también despierta a Rodan y Mothra por dañar a su isla. Sin embargo Godzilla siente que su hijo está en peligro, y va a su rescate junto con Mothra y Rodan. En Nueva York la corporación Genko liderada por un tipo parecido al ex Luthor llamado Rollins se da cuenta de todo esto y para salvar a su arma biológica, envía a detenerlos. Mientras tanto el ejército es inútil ante la presencia de Godzilla, Rodan y Mothra, destruyendo barcos y aviones sin parar. Los monstruos desembarcan en Battery Park, dirigiéndose hacia la sede de Genko en Times Square. En su llegada es interceptado por Mecha Ghidorah comandado por la Godzilla Force. Mecha Ghidorah intercepta a Godzilla y con ayuda de su maquinaria atrapa a Godzilla para que no pueda defenderse. Tampoco podrían ayudarlo Rodan y Mothra, porque están ocupados contra Garuda. En ese instante Mecha Godzilla aparece, ahora con Godzilla indefenso. Mecha Godzilla procede a usar su láser de energía contra Godzilla para eliminarlo de una vez por todas. Y al parecer lo matan, y todo parece bajo control. Sin embargo Godzilla regresa y destruye a los dos monstruos fácilmente. Destruye y mata al líder de Genko y se lleva a su huevo, y junto a Rodan y Mothra se van de las costas de vuelta a casa. Hay dos versiones de este bonito cómic, una a color que se lanzó exclusivamente con la figura de Godzilla, y en el resto de la línea se lanzó en blanco y negro. Curiosamente acá se inventaron a una corporación y a un villano humano aunque nunca salen en los juguetes. Pero bueno, veamos lo demás que me faltó. Empezando con el llamado Figure Maker, no encontré imágenes del interior, pero al parecer, la caja contiene lo siguiente: varios moldes de Godzilla, Rodan y Mecha Ghidorah, una masa blanca que se usaba para rellenar los moldes verdes, y por último pintura de distintos colores para pintar las esculturas. Por lo que se puede ver, la idea sería hacer un molde del Kaiju para luego pintarlo, algo muy interesante. Godzilla el juego portátil, este sería el primer juego portátil de todo Godzilla. Este vendía en una pequeña consola, en este vídeo de YouTube que se los dejaré en la descripción. Al parecer trataba de Godzilla esquivando o lanzando cosas a aviones, eso creo. Era un pequeño juego que podría ser divertido. Otras figuras que olvidé mencionar fueron estos tanques con soldaditos, fueron parte exclusiva de una tienda y iban junto a los paquetes Versus, era un buen complemento realmente. Y hablando de soldaditos, otros soldaditos se incluyeron esta vez en las líneas de los caminantes, o al menos se sabe que una de esas figuras, Mecha Godzilla, los tenía, siendo parte de una tienda exclusiva obviamente. Ya habiendo explicado esas figuras, ahora les daré un poco de contexto de cómo Trendmasters creó la segunda línea de figuras, Godzilla Wars. Para Trendmasters, Godzilla era una de esas propiedades intelectuales maltratadas e ignoradas por Hollywood. Godzilla era de esos personajes con reconocimiento del público al instante, pero sin embargo la industria juguetera los había ignorado. Godzilla por supuesto encajaba en todo esto, tenía juguetes eso sí en América, pero nunca una gran línea de figuras. Trendmasters fue el primero en dar un paso a esto, y eso con algunos inconvenientes, siendo el principal que no se habían lanzado películas de Godzilla fuera de Japón desde hace 10 años, por lo que varios personajes eran completamente nuevos para el público. Hay varias teorías del por qué no se lanzó la era Heisei en cines, como que a Toho no le gustaba que hicieran cambios en sus películas, o que a los distribuidores no les interesaba lanzarlas en suelo americano. O la teoría más creíble es que la Toho le dejó la vía libre a una producción
producción producida 100% americana de Godzilla, y al no distribuir las películas no intervendrían con esa posible película sin tropiezos, la cual se había pensado en su lanzamiento desde los 80s si no mal recuerdo y había cambiado de guión y concepto muchas veces. Aún así ninguna película de Godzilla, siendo plásticos, había tenido un gran estreno en cines extranjeros desde hace décadas. Por ejemplo, el retorno de Godzilla solo se plasmó en 500 cines y no tuvo el mejor desempeño. Hasta ahora solo una película de Godzilla japonesa ha tenido un estreno en la mayoría de cines de no solo Estados Unidos, sino también el resto del mundo. Sin embargo, eso no impidió que la primera línea de Godzilla triunfara, al ser un personaje reconocido gracias a la venta de VHS de sus películas más antiguas, y que en sí el diseño de él y de los personajes que Trendmasters eligió, o simplemente fuera icónico, fueron lo suficientemente atractivo para que los niños de aquella época fueran a pedir que les compraran los juguetes. Por lo que dio pie a que al año siguiente, como se tendría previsto, saldría Godzilla Wars, esta vez con más tiempo, ya que la primera línea fue muy apresurada, tenían que buscar financiadores y hacer prototipos, diseñar las figuras en un tiempo muy corto. Además la Toho no les dio muchas referencias de diseño, solo unas cuantas figuras de Bandai que usaron como referencia para producir a los nuevos Kaijus, lo que llevó a errores como que Mecha Ghidorah tendría un error de 2 anillos duplicados en el cuello y que tomaron piezas de la figura de Bandai de ese mismo personaje, o que la nave Garuda era simplemente una nave hecha por Bandai en Japón ya que no tuvieron tiempo de producir un molde nuevo. Bueno, dejaré de hablar de prototipos y producción de estos juguetes ya que tengo un vídeo planeado sobre eso mismo y figuras fallidas Trendmasters. Ahora sí veamos todo lo que fue Godzilla Wars, una línea más impresionante, más loca y más noventera que la del año anterior. La última línea lanzada para todo el público, y empecemos de una vez. En la línea de 15 centímetros, todos los personajes volverían a estar de vuelta. Godzilla regresaría con todas sus variantes clásicas. Rodan volvería también con sus variantes. Mothra tendría solo una figura la que no contendría sonido. Mecha Ghidorah regresaría, ahora sí con su nombre completo, Mecha King Ghidorah. Esta figura no tendría sonido. La versión clásica de Ghidorah volvería también, sin sonido y con su nombre completo. Biollante, Gigan, Batpla y Mecha Godzilla volverían con y sin sonido. En la línea de figuras de 25 centímetros, aunque algunas de estas varían un poco de tamaño dependiendo del Kaiju, tendríamos el regreso solamente de Godzilla, que por cierto había olvidado de mencionar que la llamada versión supercargado siempre tuvo un color clásico desde el año anterior, y por último volvió Mecha King Ghidorah. En cuanto a las figuras de crías que contenían un nuevo Godzilla, volvería, ahora con una nueva variante, el bebé Godzilla supercargado con una montaña. Con la cara de ese misterioso villano que todos conocen. Mecha Godzilla volvió con una montaña también, al igual que Mothra, Ghidorah y Rodan, que por cierto, ¿por qué lo empaquetaron con la carta coleccionable de Anguirus? En cuanto a las figuras de 10 centímetros denominadas Versus, volvieron todas, Godzilla y sus variantes también, y igualmente todos los enemigos. En cuanto a las figuras vendables que podrías manipular sus extremidades, volvió Godzilla ahora sí con su color clásico, Mecha Godzilla y finalmente Ghidorah. Y esas exactamente fueron todas las figuras que regresaron. En cuanto a las tarjetas coleccionables, son las mismas solo que con la temática de Godzilla Wars, que tiene que ver con la invasión de un poderoso villano, o eso creo. Entonces ¿por qué saldría en todas las cajas? Ahora sí hablemos de lo 100% nuevo de Godzilla Wars. De la misteriosa isla de los monstruos llega uno de los aliados más confiables de Godzilla, el increíble Anguirus. Considerado por algunos como un descendiente mutado del antiguo Ankylosaurus, Anguirus es un monstruo de increíble fuerza y poder. Su espíritu feroz, sus impresionantes habilidades de combate y su intensa lealtad a Godzilla pueden cambiar el rumbo de cualquier batalla hacia la victoria del rey de los monstruos. Esta encarnación de Anguirus mide 130 metros de la cabeza a la cola. Sonará raro, pero increíblemente Anguirus solo tuvo 2 figuras y ninguna de las 2 líneas principales. Una de ellas fue un pequeño Anguirus que caminaba en 4 patas que pertenecía a la línea de las crías. Con tonos negro y morado de su piel, la segunda figura fue la que venía en el paquete conocido como Versus, de Godzilla contra Anguirus. Este Anguirus, a pesar de su tamaño, es bastante detallado. Solo miren estos músculos. Su pequeño caparazón contrasta con sus grandes brazos y cola, pudiendo levantarse en 2 patas en vez de ser siempre cuadrúpedo, lo que da como resultado a un monstruo poderoso, imponente y un poderoso aliado de Godzilla.
La razón por la que no se produjo una figura de 16 centímetros es desconocida, si bien aparece en las cajas de esa línea es el mismo molde que el de la figura Versus, ya que los otros contienen imágenes de los prototipos de 16 centímetros, por ejemplo Biollante no tiene mucho parecido a su figura final pero se pueden apreciar articulaciones y en cambio la imagen promocional de Anguirus no tenía ninguna articulación y era más bien mi prototipo de la figura pequeña. Por lo que es fácil deducir que no existió ni se produjo ninguna figura más grande. Y solamente se usó como imagen promocional o quedó como un error de la caja de la línea de 16 centímetros. Es curioso que este personaje solo tuviera una figura pequeña y otros no que veremos a continuación. Baran es un feroz monstruo reptil, que muchos consideran una criatura malvada que habita en los ríos. Una vez despertado de su letargo submarino, el enfurecido Baran se dirigió hacia la Tierra, destruyendo todo a su paso. Rápido y mortal, Baran puede elevarse por encima de sus enemigos y descender en picado para un ataque aéreo. Ahora Godzilla debe enfrentarse a la ira de Baran. Mide 60 metros de alto. Baran solo tendría una figura siendo perteneciente a la línea de 15 centímetros. Baran a diferencia de otros personajes hubo articulaciones en los codos, debido posiblemente a sus largos brazos que Trendmaster seguro les dio utilidad. Algo que destaca de esta figura de este personaje es lo diferente a su única encarnación de esa fecha, que era de color amarillento, un poco rechoncho y más como un reptil más normal. En cambio se le cambiaría un poco su diseño, teniendo una apariencia musculosa. Un color rojo intenso, con una espalda y pecho morado. Y grandes picos, sobre todo en los codos. Me pregunto ahora cómo volará. Esta sería una de las figuras de Trendmasters que no comparte tantas similitudes con su encarnación original, el gran dios monstruo del reino de Seatopia. Horrible y con forma de insecto, Megalón fue traído a la vida por los seatopianos para llevar a cabo su misión de perdición. Una vez desatado, Megalón demostró ser una amenaza para todo lo que vive. La batalla de Megalón contra Godzilla determinará el destino de la Tierra. Mide 60 metros de alto. Megalón tendría un cambio a lo que es su contraparte cinematográfica. Megalón es un kaiju bastante inmóvil, sin embargo, aquí se le daría una apariencia más de insecto ágil, como una mosca o mantis mutante. Su color de tipo escarabajo tuvo un cambio a uno de tonos verde y morado metálico. A este Megalón se le podrían retirar sus pequeñas alas que podían moverse. Otra parte interesante es esta cola. Megalón original tiene una cola gorda y rechoncha, mientras que Megalón Trendmasters tiene una cola, por así decirlo, más reptilesca. Si Megalón y Baran tenían muchas diferencias a sus contrapartes cinematográficas, el siguiente kaiju los hace ver muy normales. Se descubre un enorme huevo prehistórico en una cueva oscura. De este misterioso origen, nace Baragon. Un monstruo subterráneo que habita. Baragon excava túneles a través de la tierra usando poderosas garras y un rayo de calor emitido por su feroz cuerno. El diabólico Baragon busca destruirlo todo, incluido a Godzilla. Mide 45 metros de alto. Si es que no te acuerdas, o no conoces a este kaiju, en una película llamada Frankenstein conquista el mundo se miraba así. Entonces, ¿por qué Trendmasters lo hizo así? Al igual que los otros dos personajes, podríamos decir que eran los 90s y todo esto tiene un nombre, se le conoce como extremo o extreme, y si la X con un guión para que suene más extremo. Y si esto se le llama así porque muchos productos llevaban por algún motivo extremo. En el caso de las figuras de los 90s, por ejemplo, miren estas figuras de Tom Cruise, es un hombre muy mamado pero no Tom Cruise, o de este personaje del Demoledor y su representación juguetera, ¿se parecen, verdad? ¿O qué tal este juguete de Bruce Willis de Armageddon con una arma tipo minigun láser? O mejor aún, Kevin Costner super musculoso con claro proyectiles de juguete. Estos solo son unos ejemplos de juguetes tipo extremo de los 90s. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y sigamos hablando de la figura de Baragon. Recuerda más a un kaiju llamado King Caesar, claro que sin pelo. Aún así usaron de referencia la piel de Baragon. Estos tres personajes, Baran, Baragon y Megalón, son los más alejados de sus contrapartes clásicas, son lo más extremo de toda la línea Trendmasters, claro, no olvidando a unas figuras de unos personajes llamados Godzilla Force del año anterior. Estos cambios de diseño me dan más curiosidad que disgusto, me parecen un buen agregado a la línea. Pero el cambio tan extremo de los 90s en estos tres tiene una explicación. La respuesta oficial a estos diseños se debe a que la Toho no les ayudó mucho en cuanto a referencias en gran medida a estos tres personajes.
Y los diseñadores tuvieron que rebuscar en revistas y otros recursos para encontrar sus propios ejemplos de cómo diseñar a estos tres. Moguera es una de las armas destructoras de Godzilla creadas por el Centro de Contramedidas Godzilla de las Naciones Unidas. Es en realidad dos ultravehículos de guerra, el Land Moguera y el Star Falcon. Cada impresionante vehículo es capaz de realizar ataques independientes, pero una vez combinados, desatan a Moguera. Este superrobot tiene el poder puro para detener a Godzilla en seco. Podrá tener éxito. Idéntico a su encarnación Heisei, Moguera tendría en su figura de 16 centímetros una versión con sonido y una normal. La figura de Moguera tendría un taladro como accesorio para las manos, las tenazas de sus brazos podrían abrirse. Algo un poco decepcionante es que no podía dividirse en dos a pesar de su descripción, pero es comprensible. Otras figuras serían, Moguera vendable, podían manipularse sus articulaciones, media 10 centímetros. Y por último a Bebé Moguera con una montaña, una pequeña figura de Moguera pero con todos los detalles de pintura, pero con unos curiosos ojos rojos. Las profundidades del espacio exterior, la esencia cósmica del monstruo muerto brillante se fusiona con una inquietante forma de vida cristalina, y nace Space Godzilla. Space Godzilla es una mutación retorcida de Godzilla, que posee todos sus poderes y más. ¿Podrá Godzilla evitar que Space Godzilla destruya la Tierra? Mide 100 metros de alto, un poco más bajo que su encarnación cinematográfica. Ese misterioso enemigo de los promocionales, que bueno realmente todos conocen, sería por así decirlo el enemigo principal de esta segunda línea. Este monstruo en la línea principal, tendría su clásica versión con y sin sonido. Tendría articulaciones básicas de cabeza, piernas y brazos, sin embargo lo que destaca sobre todo es ese hermoso color que le agregaron, inspirándose en el póster de Trendmasters. Sin embargo, una figura que lo supera es la figura de 25 centímetros, esta sería una de las mejores piezas de todo Trendmasters Godzilla. Este Space Godzilla estaría un poco agachado, tendría mejores detalles en todos los aspectos, siendo una de las mejores reinterpretaciones de este villano. Otra figura sería vendable Space Godzilla, un pequeño pero bastante interesante y bien pintada figura del monstruo. También tendría su figura tipo bebé, un pequeño Space Godzilla con igual buenos detalles de pintura sobre él. El rey de los monstruos es 10 veces más poderoso, con la adición de la llamada ultra armadura, con un mega lanzamisiles montado en el hombro, un cañón de rayo de plasma de múltiples cañones y la poderosa cañonera Draken con un mega lanzamisiles doble. Esa sería la descripción de Power Up Godzilla, el Godzilla más poderoso de Trendmasters. Esta figura usa el molde de la figura de 25 centímetros, sin embargo mide lo mismo que las figuras más pequeñas, pero con el mismo buen molde de las figuras más grandes. Esta figura contiene una armadura de batalla con potenciadores, una cañonera de disparo desmontable, y 3 lanzamisiles. Es uno de los experimentos más locos de Trendmasters, y la verdad bastante bien les salió. Los detalles de pintura y los accesorios que eligieron lo hacen una rareza bastante genial. El terrible Rodan. Ahora armado con un lanzamisiles doble mega montado en el hombro y la mortal cañonera Kiazu. Para una super invulnerabilidad, la ultra armadura está unida a sus alas, pecho, espalda y piernas. Rodan tendría una mejora cyborg también, a mi gusto es mi figura favorita de toda esta línea metálica. Además de por usar el molde de 25 centímetros, este Rodan tenía 4 lanzamisiles, casco y armadura del cuerpo abarcando las alas, tendría un plástico súper brillante. Una linda figura y mi favorita de los Power Up. Repleto de armamento de alta tecnología y equipo de protección, Mecha King Ghidorah renace con la adición de un gancho de agarre montado en el torso, lanzamisiles, pistolas eléctricas de electrochoque y blindaje ultra. Incluidas las púas de maza de cola, los lanzadores de misiles montados en la cabeza y las piernas, y la increíble cañonera Hiryu completan el impresionante arsenal de armas. Esa es la descripción del Mecha King Ghidorah Power Up de Trendmasters. Si analizamos un poco esta figura, a diferencia de las otras dos, que usaban el molde de las figuras más grandes, esta en cambio usa el de la figura de 15 centímetros, una pena ya que el molde de Mecha Ghidorah más grande es mucho mejor, sin embargo contendría unas mejoras que la diferencian de la figura anterior. Para empezar tendría muchos más accesorios, 2 cañones para la cabeza, ganchos para inmovilizar a Godzilla, y lo más interesante, su tercera cabeza podría literalmente separarse con sus alas, para una unidad de combate aérea. Es la que menos trae cambios pero sin duda una interesante figura.
más poderoso que nunca. Con tecnología avanzada de armas y armaduras, Mechagodzilla es doblemente letal con ultra armadura, cañón de plasma, espinas afiladas, misiles Hammerhead y la nueva cañonera llamada Toryu. Mechagodzilla volvería, pero a diferencia de sus contrapartes, que usaban moldes parecidos o iguales a otros, tendría uno totalmente nuevo. El Mechagodzilla de Trendmasters ya había salido un año antes, pero con su diseño de su contraparte Heisei, sin embargo dejaría este diseño. Para posiblemente inspirarse en el arte póster de la película, Mechagodzilla contaría con dos enormes cañones en los brazos y un gancho para atrapar a Godzilla. Además, en la espalda se le podía colocar una nave conocida como la Mata Dragones, que por así decirlo es el sustituto de Garuda de la línea anterior. Finalizando con las figuras de personajes nuevos, a continuación les hablaré de figuras de personajes que ya se presentaron, pero son totalmente nuevas. Es la desventaja de hacer este video introduciendo al personaje que hablaré, ya que no supe cómo incluir a estos. Empezando con Biollante vendable, esta figura de Biollante podría articular y maniobrar los tentáculos de cualquier forma. Aún más que con su otra figura. ¿Se acuerdan de Gigan? Fue el único personaje con su apariencia Showa que Trendmasters le dio una figura en la primera línea de 1994, Gigan inspirado en su única versión de ese entonces se le dio una apariencia más delgada, brazos más musculosos y en general una apariencia más ágil. Sin embargo, muy curiosamente este Gigan en su figura de 25 centímetros volvería a tener su apariencia rechoncha, bastante más que sus apariciones en películas, aún así me gusta más que la figura más pequeña. Ahora analicemos los versus, que son figuras más pequeñas de 10 centímetros pero igual de detalladas, a decir solo se lanzaron 3 nuevas. Godzilla contra Moguera, Godzilla contra Space Godzilla y la ya mencionada Godzilla contra Anguirus. Sin embargo, algunas de estas figuras, las nuevas y otras del año anterior, se reempaquetarían en una sola caja, otra reedición del 40 aniversario del nacimiento del Kaiju. Sin embargo, también se lanzó una versión especial repintada con los Kaijus con colores muy diferentes, por ejemplo Mechagodzilla dorado, Biollante fosforescente, Batla de tonos oscuros y el más interesante, Godzilla modo Burning. Finalmente veamos los microplaysets. Los microplaysets muestran una pequeña ciudad con Godzilla, se lanzaron nuevos sets, sin embargo ninguno de los lanzados el año anterior se volvió a relanzar. Godzilla vs Mechagodzilla en la base de defensa Mechagodzilla. Pero qué nombre más largo. Este microplayset estando cerrado es impresionante, es bastante genial, mucho más que el de la cabeza de Godzilla y obviamente está basado en la encarnación de Mechagodzilla Heisei. En este set Godzilla se enfrentaría en la propia base del monstruo. Vigilada por una lanzamisiles desde lejos, vehículos navales con misiles y también en la base estaría la nave Garuda, pilotando la zona para destruir amenazas. En este caso Godzilla, que se enfrentaría a su contraparte mecánica. La figura de Mechagodzilla usaría un nuevo molde y Garuda ahora sí sería parecido a su contraparte fílmica. Godzilla contra Biollante en Washington DC. Este sería el único de los sets nuevos que usa la cabeza de Godzilla y ya. El set tiene una historia interesante. Godzilla ha llegado a Washington, arrasando todo a su paso. Sin embargo, el gobierno tratará de detenerlo para evitar la destrucción completa de la Casa Blanca. Sin embargo, del propio Pentágono, Biollante emergería partiéndolo en dos. Ahora Godzilla debe detenerlo, lo que daría como resultado una batalla submarina. Es bastante interesante este set, la premisa de esta batalla y Biollante partiendo el propio Pentágono para salir, un gran set. Esta minifigura de Biollante no tendría patas, y sería más grande que Godzilla, más parecido a sus encarnaciones más comunes. Sé que este personaje se pronuncia Violante o Violante, pero suena más cómodo decirle así. Godzilla contra G-Force en la Central Comando Mecha King Ghidorah. Otro nombre muy largo, este set no sería una cabeza. En cambio sería el torso y cabezas de Mecha King Ghidorah, gigante. Las cabezas serían reutilizadas del molde de 25 centímetros, algo bastante genial. Dentro de Ghidorah hay un lanzamisiles que se puede colocar en distintas áreas, ganchos y la nave Garuda. Por supuesto a Godzilla enfrentándose esta vez a dos soldados de Godzilla Force. Godzilla vs Space Godzilla in Tokyo. Este set sería el menos que tomaría ideas locas, ya que Godzilla se enfrentaría a este monstruo ahora sí en Japón. El set contendría a un enorme cristal que emergió de la Tierra. Creados por Space Godzilla, acá sí tendríamos a Moguera en su modo volador y terrestre para derrotar a la amenaza espacial, Space Godzilla.
Sin embargo, en el fondo ya sé lo que se llama el pozo de la perdición, donde más de un Kaiju ha perdido la vida. Uno de ellos fue Mecha King Ghidorah. Que hace su cabeza y alas en el fondo. En cuanto a la cabeza de Space Godzilla, que es el exterior del set, es increíble, me encanta, puede que sea porque veo el color de esta versión de este personaje verdaderamente bueno, ya que no me gusta mucho la cabeza de Godzilla en forma de playset, pero en Space Godzilla sin duda queda muy genial. Y con esto acabamos todos los microplaysets, y la línea Godzilla Wars en general. Espero que varios de estos juguetes les haya interesado y cuáles fueron los más extraños y locos. La línea estaría disponible de 1995 a 1996, Trendmasters en ese año estaría trabajando en posiblemente en su proyecto más interesante. Godzilla Dome Island. Sin embargo, no publicaría esa línea de figuras ni en el 1997 ni en ninguna otra fecha, sino que esta vez se le daría el trabajo de hacer las figuras de Godzilla. Por lo que Dome Island sería cancelada, para ser movida a una posible fecha posterior. Trendmasters movería todo su esfuerzo en esta línea, y para ser sinceros fue la línea definitiva de esta compañía, y eso lo veremos en un próximo video. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.